elementos, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar el día de hoy está relacionado con el método del paralelogramo, que como les expliqué la clase pasada, de lo que trata es de formar figuras con lados paralelos y obtener el vector resultante. Y además de eso vamos a ver lo que es el método con la cabeza. Es la primera vez que voy a intentar dar este tema de forma virtual porque el anterior semestre alcancé a darlo en presencial. Entonces, les voy a pedir que tengan un poco de paciencia porque lo que hice fue básicamente esto. Yo anoche hice los dibujos, ¿cierto? Y fui tomando fotos para poderles explicar. Entonces, digamos que para los dos métodos hay muchas fotos, entonces lo que yo voy a irles explicando es el procedimiento a través de las fotos y además de eso usted debe ir realizando ese procedimiento del ejercicio conmigo. Es decir, o sea, usted va a llevar la misma secuencia que llevo yo y al final el ejercicio que usted debe entregar, ¿sí? Es el ejercicio que yo hice, los dos ejercicios que yo tengo acá y eso es lo que le voy a evaluar como quiz en el desarrollo de la clase del día de hoy y así para la siguiente también vamos a hacer. Bueno. Yo espero que demos dos clases de métodos gráficos y una clase de método matemático para que estemos listos para el siguiente examen. Bueno, esta semana les colocaré también un taller y un foro para que lo podamos realizar y de esa forma obtener las notas a través de María Cano Virtual también que son necesarias en el desarrollo. Bueno, entonces, ahora sí que yo creo que ya todos están listos, arreglados ¿qué? Y prestos para hacer. Le pediría a Carmen, porfa, Carmen, necesito un favor. Carmen. Señor. Profe, porfa, diles que no me escriban al WhatsApp, que estoy en clase todavía. No sé por qué me escriben al WhatsApp justo cuando estoy en clase. Bueno, profe. Gracias. Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Cualquier cosa que no vayan entendiendo, si voy de pronto un poco rápido, mientras ustedes hacen también el procedimiento, me dicen, por favor, porque lógicamente no sé cómo estarán ustedes ahí de tiempo. Bueno, entonces, como yo les decía, el día de hoy vamos a abordar lo que son los métodos gráficos de suma de vectores. ¿Listo? Entonces, el primer método que nosotros vamos a abordar está relacionado con el método por la cabeza. ¿Listo? Ven, método del paralelogramo, perdón. Método del paralelogramo. Bueno, recuerden ustedes que el método del paralelogramo era algo como de esta forma. Yo tenía dos vectores que comenzaban desde el mismo punto. Y, por ejemplo, si este se llamaba A y este era A', bueno, no, perdón, no era A', era otra letra, no me le ve. Vamos a borrar acá. Y acá tenemos A y acá tenemos B. ¿Listo? Y acá tenemos nuestros vectores. Entonces yo lo que hacía era colocar donde estaba A, B, ¿cierto? Y a eso lo llamábamos B'. Y donde estaba B, colocó A'. ¿Listo? Entonces aquí teníamos nuestros vectores A' y B', y el vector resultante era desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Listo? Y a esto es lo que se le llama el método del paralelogramo. ¿Listo? Formar un paralelogramo a partir de dos vectores. Ese vector resultante R que nosotros tenemos ahí es igual a más B. ¿Listo? Es la suma de esos dos vectores. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio y es el ejercicio que ustedes deben de reproducir en sus materiales de trabajo y después deben de subir, ahora que les dé el formulario. Entonces, ¿qué deben de hacer? Al final del procedimiento, pues tomar la foto de lo que realizaron y subirlo a través del formulario que yo les estoy dando. Bueno, entonces, si nosotros tenemos eso, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto aquí, espérense, borramos esto.
Ya. Entonces, vamos acá. Bueno. ¿Qué dice? Dice, sobre un objeto en el mismo punto se aplican dos fuerzas A y B, ¿cierto? Con las siguientes características. Entonces, digamos que yo tengo un objeto, un cuadradito. Bueno, no me quedo tan cuadrado. Y sobre este punto se están aplicando dos fuerzas. Tenemos una fuerza A y una fuerza B, así digamos. ¿Sí? Entonces, como este ejercicio, las fuerzas parten desde el mismo punto, miren que parten aquí, y además de eso están en el mismo plano, entonces en este caso yo puedo aplicar el método del paralelogramo. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que uno debe tener en cuenta. Si las fuerzas no se aplicaran en el mismo punto, no se podría aplicar el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que nos dice seguido a eso? Dice, tenemos, ¿cierto? Un vector A, ¿listo? Y un vector B. El vector A son 10 newton en dirección 30 grados noreste. ¿Qué es eso de 30 grados noreste? Básicamente, si nosotros tenemos un plano cartesiano, a ver si lo puedo dibujar. No creo que lo pueda dibujar plano. Bueno, no, se me quedó horrible. Entonces, norte, sur, este y oeste. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Está diciendo que son 30 grados medidos desde el este hacia el norte. O sea, voy a tomar aquí desde el este y voy a medir 30 grados. Yo ahora les voy a mostrar eso. Desde este punto, ¿cierto? Hacia el norte. Ahí deberían de estar los 30 grados. Y lo mismo va a ocurrir acá. Vamos a tener 30 grados desde el oeste hacia el norte. Entonces nos ubicamos en el oeste y mediríamos 30 grados en esta dirección. Es diferente si me dijeran 30 grados noroeste, porque ahora si fuera noroeste tomaríamos como punto de inicio el norte y nos dirigiríamos hacia el oeste. Entonces uno debe estar muy pendiente de qué direcciones son las que se están marcando acá. Bueno, bien. Después de eso nos dicen que determinemos el vector resultante A más B, que sería el resultante del paralelogramo, ¿sí? Y yo les hablo aquí de algo que se llama la escala. Bueno, ya les voy a explicar cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de la escala, recuerden que me pueden interrumpir si tienen alguna duda, ¿no? Cuando hablamos de la escala, es que miren que ustedes el vector A lo tienen en 10 newtons y el vector B está en 20 newtons. Entonces, ¿qué pasa? Yo newtons no puedo dibujar en una hoja, ¿ya? Porque newtons es una medida de fuerza, que más adelante vamos a ver. Yo lo que puedo dibujar en una hoja son centímetros o metros o etcétera, dependiendo del tamaño. Entonces yo voy a tener que hacer, que por acá sonó, pidiendo que lo admitamos, ¿cómo será? Entonces yo lo que voy a tener que hacer, muchachos, es pasar esto de newtons a centímetros. ¿Cómo voy a hacer eso? Con una regla de 3. ¿Ya? Y esa regla de 3 va a estar condicionada básicamente, ¿cierto? Por el tamaño de la hoja que yo voy a trabajar. Si yo tengo una hoja pequeña, pues tendré que reducir las medidas. Si tengo una grande, pues tendré que tomar otras medidas. Yo ya les voy a explicar cómo lo hice yo en el dibujo. ¿Listo? Posteriormente, a la escala, entonces podemos hacer un dibujo, ¿cierto? Que es representar estos vectores con estas características a escala. Y finalmente vamos a hallar el vector resultante. Digamos que esos son los 3 pasos que nosotros vamos a seguir en el desarrollo de esta primera parte del método del paralelogramo para que nosotros podamos encontrar, ¿cierto?, el vector resultante. Entonces, voy a ver si puedo hacer un poco más grande esta imagen para que usted lo... Así se puede hacer en resolución. Bueno. Entonces, miremos lo primero. Yo lo que hice fue, en mi hoja de papel milimetrado, sacar el vector A y el vector B. Listo. Entonces, el vector A, 10 newtons, el vector B, 20 newtons. Y aquí estoy creando la escala. Esta sería la escala.
La escala yo la defino de acuerdo al espacio de trabajo que tengo. Entonces estoy diciendo aquí lo siguiente. Estoy diciendo que 2 newtons equivale, ¿cierto?, a 1 centímetro. ¿Listo? 2 newtons equivale a 1 centímetro. Usted podría decirme, profe, yo puedo poner en mi escala 1 newton equivale a 1 centímetro. Pues sí, usted podría ser libre de colocar la escala. ¿Cuál es el único problema? Que hay que revisar si el espacio de trabajo donde usted va a dibujar los vectores, ¿sí?, le alcanza a usted para realizar el dibujo, ¿ya? Ya van a ver el por qué yo escogí 2 newtons equivale a 1 centímetro. Muchas veces, uno de los problemas más grandes que se enfrenta el estudiante es definir la escala. ¿Cómo hago yo para definir la escala en lo personal? Yo miro el vector más grande, el de mayor tamaño, y con ese más o menos ajusto el espacio que voy a trabajar. Entonces, ¿qué dije? Mire, dije, 2 newtons es igual a 1 centímetro. Entonces, aquí hice mi regla de 3. Mire. Tengo 2 newtons es igual a 1 centímetro. Entonces, 10 newtons, ¿cuántos centímetros son? Hago una regla de 3. Entonces, 10 por 1 sobre 2. Se van los newtons, ¿sí ven acá? Y nos da esto 5 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector de 10 newtons va a medir ahora ¿cuántos centímetros? 5. ¿Ya? Entonces, yo voy a representar ese vector con un tamaño de 5 centímetros. Y voy a hacer lo mismo para el vector B. Entonces voy a decir 2 newtons equivalen a 1 centímetro. Entonces, ¿sí?, 20 newtons, ¿cuántos centímetros son? Entonces hacemos la misma regla de 3 que nos dice 1 centímetro por 20 newtons sobre 2 newtons. ¿10 centímetros? Eso es lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué pasó? A través de la escala, yo transformé los newtons a centímetros y la escala yo la definí de forma arbitraria. ¿Listo? Fui yo quien la definí. ¿Qué pasa si hubiera tomado esta escala de acá, chicos, la que decía 1 newton igual a 1 centímetro? Pues el vector A serían 10 centímetros y el vector B, ¿sí?, serían 20 centímetros. Si ustedes hacen la escala, pues les va a dar eso. Ahora, ¿cuál es el problema de esta escala? Que en la hoja de papel milimetrado nosotros tendríamos que ver si cabe un vector de tamaño 20 centímetros. Y a ver, si yo veo las dimensiones, de pronto puede caber, sí puede caber, pero estaríamos casi al límite de lo que es el tamaño de la hoja que tenemos. Aquí la estoy revisando con la regla y sí cabe, pero quedaría extremadamente corto el espacio, es decir, estaríamos casi al borde. Por esa razón, yo definí esta escala. Que usted dice, no, profe, yo quiero definir 3 newtons equivalen a 1 centímetro, bueno, también se puede hacer. Usted puede hacer las operaciones, solamente que aquí le va a dar decimal, y pues yo no me quise complicar con números decimales. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta ese punto como tal? ¿Algo que quieran entender o comprender nuevamente? Porque ahorita vamos a empezar también a ver cómo esto que dice en la escala se transforma en los vectores que nosotros tenemos, y eso es lo que deben de ir replicando para al final de la clase subirlo como evidencia. ¿Ninguna duda? ¿Hasta ahí se entiende bien, muchachos? Profe, una pregunta. Dime. Muy bien lo del 2, que es igual a 1 centímetro. Lo que pasa es que, como te lo digo, yo definí la escala, ¿cierto?, de forma arbitraria. Yo sé que por mi espacio de trabajo, ¿sí?, por el espacio donde voy a dibujar, esa escala me sirve. Entonces, uno debe de ser como, a ver, como abeja, como... esto lo da la experiencia más que todo. Entonces, esta escala, yo sé que era la que mejor se ajusta. Tiene que ser una escala que va de newtons
a centímetros, porque yo lo que dibujo son centímetros, ¿ya? 2, ¿por qué? Porque yo sabía que el vector más grande es 20, ¿cierto? Y entonces le quería reducir un poco el tamaño, entonces yo se lo quería reducir a 10, entonces por eso le puse que 2 newtons equivalgan a 1 centímetro. Como yo te decía, y les digo a todos, ustedes ya han podido decir 1 newton equivale a 1 centímetro. Entonces eso les había dado vectores de 10 centímetros y de 20 centímetros, que son bastante grandes para ser representados en la hoja. Pero para esto no hay una teoría como tal que le diga a usted cuánto debe poner aquí. Esto lo da la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces usted pone una escala, va y la dibuja y los vectores no le caben en la hoja o le quedan tan pequeños que usted no puede solucionar bien el problema. Entonces uno ya por experiencia más o menos sabe qué valores son los que debe colocar acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Bien, entonces, desde aquí, desde este momento que voy a hacer, desde el siguiente diapositiva, es que ustedes deben de empezar a dibujar para poder subir su ejercicio. Entonces, miren, el primer paso que hice fue colocar el objeto, ¿listo? Que les había dicho que sobre un objeto que decía el problema, ¿cierto? Se aplicaban unas fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Sobre ese objeto tracé un plano cartesiano, como ustedes lo observan acá, y le coloqué las ubicaciones norte, sur, este y oeste, ¿ya? Y sobre ese elemento coloqué mi transportador. Miren. Aquí el transportador que ustedes tienen va a tener o un puntico central o una linecita que les va a decir cuál es el cero, ¿ya? Entonces, el mío tiene como una cruz aquí, ¿listo? Entonces, este es el punto del centro que iría sobre el plano. Miré que coincidiera aquí los 180 o 0 y arriba los 90. Y lo primero que me decían es que el vector A, ¿sí? Era igual a ya no 10 newtons, sino 5 centímetros en dirección 30 grados desde el este hacia el norte. Entonces, miren que el este está aquí, miren, aquí está el eje del este, ¿ya? Este es el eje del este. Y lo que yo hice fue como trazar una línea virtual por acá, que pasa por 180, ¿sí? Y desde 180, que es mi punto de referencia, que coincide con este eje, miren lo que coincide, ¿sí? La linecita roja pues no me quedó tan derecha, ¿ya? Entonces cuento 30 grados, entonces aquí estarían 10, 20, 30. Entonces, en este punto, trazo una linecita que me sirve de guía, ¿cierto? Para nosotros poder trazar nuestro vector. Entonces, aquí nosotros tenemos, voy a ponerlo por acá afuera, 30 grados desde el este hacia el norte. Si me hubieran dicho noreste, entonces tendría que medir los 30 grados desde acá arriba, desde el eje que coincide con el norte, que es el de 90, serían 10, 20 y 30. Pero en este caso, pues nos están dando ese valor, que es 30 grados este-norte. ¿Alguna duda en ese procedimiento, muchachos, que ya deben de estar realizando ustedes? ¿No? ¿Todo marcha bien? Bueno. Profe, ¿es necesario que le pongamos ahí de una vez, también diferenciemos norte, este, oeste y sur, o no es necesario? Sí, claro, claro, porque si usted no diferencia, si usted no le pone esto dentro de los ejes, usted se puede perder a la hora de hacer el dibujo. Es mejor, es una recomendación solamente. Si usted sabe por dónde van, no hay problema. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, ninguno tiene problema de esto, ya saben cómo medir el ángulo, ¿cierto? Aquí eran los 30 grados que nosotros tenemos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. En la siguiente parte, lo que hice fue vector B, ¿cierto? Vector B, nos dice que son 20 newtons que los transformamos en centímetros y nos dio 10 centímetros en dirección 30 grados, ¿cierto? Oeste, norte.
Entonces hacemos el mismo procedimiento. Miren, acá está el eje del oeste. Yo lo extrapolo por acá, a ver, y eso coincide con 360. ¿Listo? Y entonces, como yo debo medir el ángulo desde el oeste hacia el norte, entonces voy a tener 10, 20 y 30. Entonces acá tengo los 30 grados, los marco, ¿cierto? Acá tengo los 30 grados, ¿cierto? Desde el oeste hacia el norte. ¿Bien? Con esto he ubicado tanto el vector B, que va sobre este valor, este sería lo del vector B, como el vector A. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos ubicados nuestros dos vectores. No hemos colocado la magnitud del vector, ¿no? Esto todavía no lo colocamos. Colocamos la dirección y el sentido. Entonces el primer paso que hicimos, lo primero fue la dirección y el sentido. Bueno, ahora sí voy a proceder a realizar ¿qué? Lo que está relacionado con la magnitud. ¿Tienen alguna duda en ese caso, muchachos? ¿Van bien en el desarrollo? Profe, yo el anterior no lo terminé de copiar. A ver, el anterior acá, Carmen. Entonces, era ubicarnos aquí en el centro, ¿cierto? Y desde el eje del este hacia el norte medir el ángulo de 30 grados. Entonces, 10, 20 y 30. Y marcar ese ángulo. ¿Listo? Porque el vector nos decía que son 5 centímetros en dirección 30 grados desde el este hacia el norte. ¿Listo, muchachos? Profe, Dime. una pregunta. La longitud, o bueno, el largor de cada línea Ajá. tiene que ser en este caso según según los centímetros. Sí, claro que sí, porque nosotros no podemos dibujar newtons en una hoja. Lo que vamos a poder dibujar son centímetros, que es el siguiente paso. Ya lo voy a mostrar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya tenemos los ángulos, que era la primera parte. Ahora vamos a representar la magnitud. Entonces, ¿qué pasa con la magnitud? El vector A lo tenemos que son 5 centímetros, ¿cierto? 30 grados este-norte. Entonces, ¿qué hice yo con la regla? Tomé y ubiqué mi regla desde el punto inicial. Mal que esta regla no se alcanzan a ver los numeritos, ¿cierto? Aquí está el 1. Aquí está el 1. Acá está el 2. Acá está el 3. Y acá está el 4. Y acá está el 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este es el 0. Entonces, como dice 5 centímetros, miren que esta era la rayita de los 30 grados. Entonces yo lo que hice es que esa rayita de los 30 grados la utilizo como referencia en mi regla para poder trazar la línea. Entonces ubico el 0 en el origen y ubico la otra parte de la regla sobre la rayita que tracé de los 30 grados. Y después trazo desde el origen hacia el valor de 5, mi vector. ¿Listo? Bueno, como por aquí. ¿Listo? Y esa es la rayita que yo tengo de color rojo en la parte de arriba. Ustedes la observan, es esta rayita que tengo acá. ¿Listo? Esta rayita es la primera raya. Entonces, con eso estoy garantizando, primero, que el vector mida 5 centímetros. ¿Listo? Y que él esté en relación a 30 grados desde el este hacia el norte. ¿Listo? Esa sería la primera parte. Entonces, ubican ustedes la regla en el origen, ¿cierto? El otro extremo de la regla lo ubican por donde pasa la línea de los 30 grados que marcaron, ¿sí? Y trazan una línea desde el valor de 0
hasta 5 centímetros, porque eso es lo que indica que vale la magnitud de ese vector. Bueno, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿Puedo proceder con la siguiente parte? ¿O están apenas dibujando? No, profe, yo creo que ya puede proceder. La próxima parte, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente parte? Pues lo que vamos a hacer en la siguiente parte es dibujar el otro vector, que es el vector B. Entonces, ¿qué decía el vector B? El vector B, si lo recordamos, dice B va a ser igual a 10 centímetros, ¿cierto? ¿En qué dirección? 30 grados desde el oeste hacia el norte. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues vamos a tomar el punto de referencia que nos dio el sistema, que eran el transportador, y el otro lado, pues aquí puse los 10, ¿no? En este extremo puse los 10, ¿ya? Y acá estaría el 0. Entonces acá tenemos 0, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces, este vector decía 10 centímetros. Entonces coloqué el 10 aquí y lo mandé hasta donde estaba el 0 acá. Y dibujé mi línea. ¿Listo? Pues esa línea que ustedes ven ahí, no la, bueno, esa que parece una línea que estoy haciendo también hace parte. ¿Listo? Y hice ese valor. Recuerden que como referencia uno toma el punto inicial, que pueden colocar ahí el 0 o el 10 en este caso, y la línea que definía el ángulo de los 30 grados, y trazan el vector de los 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo que hemos hecho ahí, básicamente es representar los dos vectores. Acá tenemos el vector A, y acá tenemos el vector B. ¿Listo? Como tenemos los dos vectores, ya podemos comenzar a realizar lo que es la técnica del método del paralelogramo, que es formar un paralelogramo a través de la información que nosotros tenemos ahí. Entonces, ya que tenemos nuestros dos vectores, ¿sí?, el vector A y el vector B, lo que hice fue dibujar unos pequeños planos cartesianos, ¿sí?, pequeñitos, pero no los puedo volver a reproducir. A ver, sobre las cabezas de los vectores. ¿Por qué razón? Porque esos puntos nos van a servir de referencia a nosotros para poder trasladar nuestros dos vectores. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, donde está A, coloque B, y donde está B, coloque A, para formar un paralelogramo. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es trasladar esos vectores en cada uno de los casos. Miren que aquí están los 30 grados y los 30 grados. ¿Qué pasa si yo quiero, ¿cierto?, hacer la traslación de este vector B a donde está A? Pues voy a tener que volver a medir 30 grados en la misma dirección que tiene este vector y dibujarlo. Voy a tratar de hacer como una representación, algo así, pero aquí debería de ser 30 grados. Y en el caso del vector B, pues en el caso del vector B ocurre lo mismo. Yo voy a tener que colocar acá un vector, ¿cierto? ¿Listo? Que cumpla con estas condiciones, que sean también 30 grados medidos desde el oeste, desde el este hacia el norte, y acá eran medidos desde el oeste hacia el norte. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a realizar es ese. Debe de conservarse tanto el ángulo como la magnitud. Entonces, miren lo que hice. Tomé sobre ese plano cartesiano, sobre este plano cartesiano ficticio que tracé por acá, coloqué mi transportador. ¿Listo? Y partiendo desde el eje del oeste, que sería, este es el oeste, este es el norte, este es el este, y este de acá abajo es el sur. Entonces, lo que yo hice
fue medir los 30 grados. Entonces acá están 10, 20 y 30 milímetros. Y ahí tracé la línea de referencia para poder dibujar el vector. Bien, ¿me entienden esa parte que dice ahí, muchachos? Profe, a mí me tocó Diga. borrar todo. ¿Por qué, Carmen? Pues porque no lo hice muy arriba y ahora no me alcanzaba para el Ah, otro. Entonces me bueno, me quedé atrasada. bueno, hágale, pues vaya haciéndoles atrás y yo mientras tanto echo carreta. Entonces, como ustedes pueden observar, y lo que dice Carmen es un problema frecuente, si uno no sabe o no aprende, dime. ¿Le puedo pedir un favor mientras Carmen se atrasa? ¿Me puede explicar Dime. otra vez lo del vector B? ¿Cómo lo dibujó? Ok, ya lo hacemos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nos sucede lo que pasa con Carmen, que ella trató de comenzar su dibujo y lo hizo muy arriba, entonces el espacio no le va a dar, ¿ya? Se le van a salir los vectores cuando uno dibuja, entonces uno también debe de empezar a manejar el espacio. Vector B, ¿cierto? Entonces, para el caso del vector B, Naicha creo que fue que me habló. Sí, profe. Bueno, más o menos me acuerdo de las voces. Entonces, para el caso del vector B, déjame un momento, me deja de acuerdo. Voy a borrar esto. Listo. Ok. Lo primero que hice fue medir los 30 grados, ¿cierto? Como lo dice acá. Mediste los 30 grados desde el eje del oeste hacia el norte. Entonces, te ubicaste acá. No sé qué valor tengan en tu transportadora hacia este lado, pero ustedes cuenten 10, 20 y 30 y ahí colocan una rayita relacionado con los 30 grados que tiene el vector. ¿Eso ya lo hiciste, Naisha? Sí, profe, ya. Ok. Si Naisha ya hizo eso, el siguiente procedimiento es que el vector B, ¿cierto? Debe valer 10 centímetros. Entonces, tú colocas desde el origen, ¿cierto? Puedes colocar aquí el 0 de la regla y teniendo en cuenta la rayita que trazaste, ¿sí? Colocas ahí el otro extremo de la regla para que él te ubique los 30 grados. Voy a ver si lo puedo dibujar acá. Entonces, si esta es la regla, el primer procedimiento sería colocarla en el origen. ¿Sí? Digamos que por aquí está la rayita, entonces el siguiente procedimiento es que si ya tienes la regla en el origen, ¿cierto? El 0 o el 10, no importa cuál, entonces coincida, ¿cierto? Eso con la rayita que yo he colocado, entonces tú mueves la regla hacia la rayita. ¿Listo? ¿Eso ya lo hiciste en el chat? Sí, profe, ya lo entendí. Ok. Y después de eso, trazas el vector con el tamaño de los 10 centímetros. ¿Listo? Eso es sencillo. Vamos, por ejemplo, aquí de 10 hasta 0 y ahí ya obtienes el vector. Posteriormente, volviendo a repetir para que todos les quede claro, es colocar unos ejes o planos cartesianos en la parte superior, es decir, en las puntas de cada vector o en las cabezas de cada vector. Ahí los he colocado. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es trasladar el vector A donde está la cabeza del vector B y el vector B donde está la cabeza del vector A, conservando tanto el tamaño de esos vectores como los ángulos que nosotros tenemos. Carmen, ¿cómo vamos? Profe, Carmen. hoy en el Bella. Falta hacer Bueno. esto, lo último. Bueno, vamos bien entonces. Entonces, ahora, Carmen va a trazar estos planos cartesianos. No sé cómo van los otros. Alguien que me quiera decir si va en el punto que deberíamos de ir o si está trazado. ¿Todos también? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? Profe, yo sí voy Dime. atrasada porque también lo hice en la Ah, bueno. Pero entiendes el procedimiento para ponerte al día, ¿no? ¿O quieres que te Más o explique menos. algo? Más o menos. Entonces retomemos, a ver, desde el inicio. Un poquito rápido. Lo primero que hicimos fueron las escalas, ¿cierto? Donde dijimos que el vector A va a ser de 5 centímetros y el vector B de 10. Posteriormente tracé sobre un objeto un plano cartesiano. Ustedes podrían haber quitado el objeto, ¿sí?
¿Listo? Y haber hecho solamente un plano cartesiano con las orientaciones norte, sur, este y oeste. Con el transportador voy a medir los grados a los cuales se ubican los vectores. El primer vector dice que se ubica a 30 grados desde el este hacia el norte. Mido desde el eje del este y con ayuda del transportador 30 grados, ¿cierto? En esa dirección. Posteriormente hago lo mismo con el vector B. El vector B dice 30 grados desde el oeste hacia el norte. Entonces nos centramos en el eje del oeste, ¿cierto? Que es como el eje X negativo, y medimos nosotros esos 30 grados. 10, 23. Estas lineecitas que nosotros tenemos acá nos van a servir de referencia para que podamos nosotros, ¿cierto?, construir nuestro vector. El siguiente paso que nosotros vamos a tener es tener las dimensiones del vector. Entonces, esas dimensiones se van a tener en cuenta de la siguiente manera. El primer vector dice 5 centímetros. Entonces, con mi regla, ubico el 0 en el origen y trazo 5 centímetros guiado desde el origen hasta la rayita de los 30 grados. Es decir, coloco un punto en el origen y el otro punto sobre la raya. Y así puedo yo tener el vector. Lo mismo va a suceder, ¿sí?, con el vector de 10 centímetros. Origen, ¿cierto? Puedo poner el valor de 10, ¿sí?, o puedo colocar el valor de 0. Por aquí estaba la rayita de los 30 grados. ¿Listo? Y entonces lo que voy a hacer es colocar un punto acá, el otro sobre la rayita de los 30, como lo explico en mis gráficos horrendos en esta parte de acá, y trazo los 10 centímetros. Después de eso, voy a colocar unos ejes punteaditos sobre las cabezas de los dos vectores que me van a permitir, ¿cierto?, trasladar a la cabeza del vector A el vector B y a la cabeza del vector A, del vector B, perdón, el vector A. Esto se observa acá. Aquí teníamos el vector A, ¿listo? Y entonces, si yo quiero trasladar ese vector, tengo que medirle los 30 grados. Entonces, este plano cartesiano me sirve a mí para ubicar, ¿cierto?, dónde debería ir el eje del oeste, del norte, del este y del sur. Como el ejercicio decía que el vector B son 30 grados desde el oeste hacia el norte, entonces mido 10, 20, 30 y coloco mi rayita de apoyo sobre ese vector. ¿Listo? Aquí estaríamos haciendo lo relacionado al vector B. Ahora vamos a hacer lo relacionado con el vector A. Entonces, lo relacionado con el vector A es lo mismo. Me voy hacia donde está ese plano cartesiano ficticio. ¿Sí? Está aquí. ¿Ya? Y digo, acá está el oeste, acá está el este, acá está el sur y acá está el norte. Y lo que me dice es que el vector A son 30 grados desde el oeste hacia el norte. Entonces, 10, 20 y 30. Entonces, aquí tengo los 30 grados oeste y norte. Si no me dijera 30 grados oeste-norte, sino que me dijera, por ejemplo, 30 grados desde el norte hacia el oeste, entonces mi 0 sería acá. Entonces yo diría 10, 20 y 30. Entonces aquí serían 30 grados desde el norte hacia el oeste. Bueno, entonces dependiendo de lo que diga el problema, uno debe saber dónde ubicar su vector. Hasta ahí vamos bien, muchachos, hasta ahí todos van conmigo. No, profe, es que estoy atrasada. ¿Qué tan Profe. atrasada? Profe, es que me tocó borrar todo y estoy volviendo a hacer. Porque no alcanzo. Bueno, entonces hagamos algo. ¿Listo? Tomémonos unos 5 minutos para que ustedes se pongan al día ahí, ¿cierto? Y ya les explico la siguiente parte. Esto es un reto porque ¿qué, muchachos? Por lo que, como les decía,
esto pues difícil uno hacerlo como lo estamos haciendo, ¿no? Somos unos duros. Yo ayer me tardé en hacer me eché 2 horas haciendo los 2 ejercicios, digitalizándolos y poniéndolos ahí para que los podamos ver hoy. Profe, una pregunta. Dime. ¿No sería aquí este o este lo pusiste al revés? Porque el vector Sí, sí, A correcto, es es correcto, genio, este esto es norte. este norte, tienes toda la razón. Acá es este y el oeste está acá. Toda la razón. Gracias. Ah, bueno, 3 minuticos y continuamos para que te pongan al día. Profe, una pregunta. Dime, Karen. Deben hacer así como usted hizo de diferente color? Ah, no, yo lo hago así como para ilustrarle a ustedes. Y es que no tenía más colores, porque si no, pues lo había hecho con más colores, para que se entienda un poco mejor. ¿Listo? Pero no, no necesariamente. ¿Ya estás al día, Carmen? Sí, profe. Ah, bueno. Son 2 ejercicios los que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esos son los 2 que deben de digitalizar al final de la clase. Yo al final les comparto como tal el link para que ustedes puedan subir esa información. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Cómo se Dime. nombran los otros 2 vectores? Los que se Entonces, hicieron fija. los otros 2 vectores, los que ya salen de los ángulos como tal, lo que seguiría de este paso, ¿me dices? Sí, señor. Ajá, entonces uno sería B' y el otro sería A'. Ya lo vamos a ver en el siguiente paso. No es que yo lo hice paso por paso. Vamos dibujando de una vez los otros vectores. Pues, Naisha, Sí. pues démosle una espera para que todos se pongan en el mismo punto para que no vamos retrasados. Espera un poco, no te preocupes, ¿listo? Profe, otra pregunta. Pregunte, Karen. Esa dice 30 grados y eso es una flecha hacia abajo. ¿Cuál será? Karencita, todos esos garabatos que dice acá. No, en el transportador no, sino abajo donde dice objeto, por ahí como en la línea. Ah, si no, aquí es la línea, sí iría hacia acá, y acá hacia acá, que los estoy midiendo desde el oeste hacia el norte, y desde el este hacia el norte. Entonces la flechita iría en esa dirección. Si fuera ¿Hacia al arriba? contrario, ajá, iría así. Ah, ya, profe, gracias. Yo a los de Neiva no les di la clase por ensayar con ustedes, a ver cómo me dio.
para no ir a quedar mal por allá. Ahí el lío es que uno Ujú. dibuja muy arriba, pues. Entonces tiene que borrar O todo. pues sí, ahorita les voy a enseñar una técnica para que eso no ocurra, porque sí es algo que pasa frecuentemente. Bueno, no sé si ya todos estamos en el mismo punto, chicos, para continuar. A ver, alguien que esté todavía retrasado, que me hable y me diga que lo espere, o si no, pasar a la siguiente diapositiva. Me parece que todos están ya al día. Entonces, ya tenemos nuestros dos puntos, ¿cierto? Que era el ángulo de este y el ángulo de acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuevamente los vectores. Entonces, donde está el vector A, voy a pegar el vector G, el vector B. Este vector lo voy a trasladar, ¿listo? Y va a medir ¿cuántos centímetros? 10 centímetros. Entonces, tomo, aquí está, miren mi referencia, y acá están los 10 centímetros, entonces ubico la regla, el origen en 10 en este caso, y mi otro extremo sobre la línea trazada. Y dibujo mi vector de 10 centímetros. ¿Listo? Bueno, todos hagan ese procedimiento. Sencillo. Entonces era pasar el vector B a la cabeza del vector A, con el mismo ángulo y con el mismo tamaño. Se debe conservar las mismas características. Bueno. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo contrario. Al vector B le voy a pegar el vector A. Entonces, ¿qué hice? Tomé mi línea de referencia que estaba acá y acá coloqué el 5. ¿Listo? Espérense que se está pulsando el botón. Listo, aquí. Y ahora sí tracé. Aquí me quedó un poquito separado porque la hoja me daba sobre un borde y no lo cuadré bien a la hora de la foto. Pero ustedes coloquen la regla aquí el origen y acá el otro valor y tracen la línea. Y entonces aquí tienen el vector B' y el vector A'. ¿Listo? ¿Todos pudieron hacer eso ya, muchachos? ¿Todos van conmigo en esa parte? No, profe, yo la verdad en este momento No, no perdí en esta profe. parte. Sí, profe. Entonces, volvamos a explicar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El B', el ángulo del B', cuando uno lo traza, ¿tiene que quedar paralelo con el B, con el otro vector B? Sí, ¿O puede claro que quedar? sí. Ah, bueno. No, debe quedar paralelo. Porque por eso se llama el método del paralelogramo, ¿listo? Bueno, entonces volvamos acá. Primero, nos ubicamos acá en este eje, ¿cierto? Y desde el oeste hacia el norte medimos los 30 grados, porque eso es el ángulo que tiene el vector B. Entonces, donde está trazo el vector B, entonces lo primero que necesito para trazarlo es el ángulo de 30 grados. Después hago lo contrario, y volvemos a hacer algunas cosas porque ¿sí? Hago lo contrario con el vector A, donde está el vector, ¿cierto? Donde está la cabeza del vector B y mi plano cartesiano, entonces me voy hacia el eje del este, oeste, norte y sur y mido 30 grados desde el este hacia el norte, entonces 10, 20 y 30. Y acá están los 30 grados este-norte. Estas lineecitas, esta y esta de acá, nos van a servir como referencia para trazar los vectores que nosotros tenemos. ¿Listo? Sin esos ángulos, pues sería imposible trazar los vectores, ya que no tendríamos forma de poderlos hacer paralelos. Entonces, ¿qué hago? Aquí va a ir el vector, aquí vamos a tener nosotros el vector, pero es que siempre se termino pulsando otra cosa en el lápiz. Aquí voy a tener el vector, ¿cierto? El origen de ese vector, o sea, los 10 centímetros,
y me iría hasta acá que van los 0 centímetros, ¿cierto? ¿Qué tomo como referencia? Este punto y la línea de los 30 grados y trazo mi vector. ¿Listo? Bueno, debe ser derecho. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero trazando en la cabeza del vector B el vector A. Entonces, siguiente, y tomo, mire, acá está la línea de los 30 grados y acá está el origen. Entonces, coloco mi regla aquí y que coincida con este punto y ahora sí trazo los 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿sí pudieron hacer hasta ahí, muchachos? Miren que, como decía Naisha, este vector A tiene que ser paralelo a este de acá y el vector B' debe ser paralelo al vector B. Y ahí se observan que son totalmente paralelos en el dibujo que les estoy mostrando en el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿todos van conmigo ahí? Profe, Dime. ¿me puede repetir el de B'? Es que me quedó mal. Entonces, el de B', ángulo de 30 grados, y medido desde el oeste hacia el norte y trazamos, ¿listo? Nuestro vector de 10. ¿Qué puede darse el caso de que haya quedado mal? Por lo general queda mal porque yo no medí bien los ángulos, entonces hay que verificar si el ángulo de acá mide 30 grados y el ángulo de acá mide 30 grados. Si usted no los ve paralelos, los vectores, es porque los ángulos están mal medidos. Entonces, sería bueno que nuevamente tomen la medida de estos ángulos acá. ¿Listo? Entonces, colocan el transportador y miden 30 grados en esta dirección y lo mismo hacen acá. Colocan el transportador y miden los 30 grados en esta dirección. Si no está paralelo es porque los ángulos no son los correctos como tal. Al comienzo es bueno que ustedes aprendan a dibujarlo en lápiz, porque si lo dibujan en lapicero, pues les daña la mayoría de veces, ¿sí? Yo sí prefiero dibujarlo en lapicero porque pues, estoy dictando la clase. Bueno, no sé si ahí ya pudiste mirar si los ángulos están correctos para ver qué es lo que sucede. Sí, profe, ya, gracias. Okay. Y lo mismo hacíamos con el vector A, entonces verificamos que este ángulo de acá sean los 30 grados y que el ángulo que genere acá también sean de 30 grados. ¿Listo? Entonces no sé si todos ya están. Pero ya casi terminó. Profe, Dime. ¿es necesario que los puntos como tal queden iguales al final? Pues en teoría ellos deben de coincidir. Si uno hizo bien las medidas, son justos y exactos. Pero a veces, como yo les decía, los métodos gráficos, ¿cierto? Tienen algunas desviaciones debido a que el ángulo uno no lo coge en el punto que es, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, puede haber una pequeñita diferencia ahí, pequeña. Ahorita lo vamos a ver en mi dibujo, ¿listo? ¿Te quedó muy grande la diferencia entre los dos vectores? Ah, bueno, profe. No, profe, son como, pues no es ni 1 centímetro. Ya. Vamos a ver si es algo parecido a lo que a mí me ocurrió, ¿listo? Listo. Bueno. Profe, a mí me pasó lo mismo que Sebastián, pues a mí sí me dio exacto, me dio, digamos, se unen exactos, pues con los 10 y de los 5. ¿Está mal? No, está bien. Entonces, voy a seguir al otro paso. Pues lo mismo. Mire lo que sucede. Si yo les muestro aquí, a mí por aquí se me unieron y me sobró con un pedacito de este vector. Puede ser que yo no lo hice con las medidas exactas
en el momento, pero ellos deben de coincidir en un punto, ¿listo? Entonces, acá tenemos, en este punto, vamos a tener el origen, y en este punto vamos a tener el final. El origen de donde salen todos los vectores y el final donde se cruzan las cabezas de los vectores. ¿Cómo traza uno el vector resultante? Sencillo. Pone la regla en el origen y el otro extremo de la regla donde se unen las cabezas y traza una línea entre esos dos puntos. Entonces, por favor, tracen esa línea. A esa línea yo le llamé vector resultante R. Entonces, ese vector resultante R va a ser igual a A más B. El profe Carlos a veces les pongo y me dice resultante igual a A, por ejemplo, menos B. Entonces, cuando yo tengo eso, me va a tocar voltear uno de los vectores. Eso se los voy a enseñar en la próxima clase. Bueno, entonces ya todos pudieron hacer esa parte. Entonces imagino que todos pudieron trazar esos dos vectores. Este primero que estamos haciendo, pues no les va a quedar así de la perfección completa, pero debe ser aproximado. Como ya tenemos nosotros nuestro vector resultante, ¿sí? Que en este caso, pues es este vector que yo tracé de color azul, pues un vector tiene dos cosas, tres cosas, magnitud, dirección y sentido. Entonces, como tiene magnitud, dirección y sentido, yo voy a tener que sacarle esos valores a la linecita de color azul. Y eso fue lo que procedí a realizar. Viendo mis gordas manos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Colocan la regla, puede ser en el origen, en la parte superior, y lo que marca en la parte inferior. Y lo que hacemos básicamente es medir con la regla cuál es el tamaño del vector. Creo que, a ver, aquí lo tengo. Haciendo esa medida, a mí me genera un vector de 8,5 centímetros. A ustedes les puede oscilar este valor. ¿Por qué? Porque ustedes los están dibujando en sus propias hojas, etcétera, etcétera. Les puede variar, bueno, digamos 8,3 hasta 8,7 por ahí, como un rango. A ver, Carmen, ¿cuánto le dio? 8,7. Bien. ¿Y a Carmen? 8,5. Ah, estamos, es de las mías, ¿no, Carmen? ¿Quién más? Profe, a mí me dio 8,8. Bien, no hay problema. Ahí no vamos a tener un valor como estándar, sino que vamos a tener un rango de valores. A mí me dio 9, profe. Uy, pues más está bueno. A mí sí me dio 8,5. Medio como 9, profe. Bueno, estamos aprendiendo. Tranquilos que el primero no nos va a quedar perfectos, ¿cierto? Pero estamos realizando el procedimiento. Bueno, no se preocupen por eso. Y como les digo, un método gráfico pasa lo que estamos observando en este momento, que muchos de ustedes tienen valores diferentes de ese vector, ¿ya? No está mal, no, ¿cierto? Sino que con los procedimientos, pues vamos a ir depurando algunos errores que tenemos. Entonces, listos, todos ya hicieron esa medición, entonces anotaron por ahí ese valor, anoten. Y después lo que voy a hacer es medir el ángulo. Entonces lo voy a medir desde el oeste hacia el norte. ¿Listo? Entonces, tomo el valor aquí de 0, entonces digo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 63, creo que me dio a mí, 62 puse yo. Entonces me dio 62 grados, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde el oeste hacia el norte. Entonces, veamos qué ángulo les da a ustedes.
Profe, Profe, ¿podría volver a explicar? a mí me dio 69. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué más? Profe, ¿me podría volver a explicar? Que es que me perdí ahí, los ángulos ahí, es el último pedacito. Entonces, mira, tú tienes el eje coordenado aquí, ¿cierto? Sí, eso lo tienes, ¿cierto? El eje lo tienes. Deja abierto el micrófono para estar preguntando. Sí, señor. Sí, ahí Ok. lo tengo. Entonces, ubicas que el oeste coincida con 360 grados, o con un 0, o con un 180, o con un 90. ¿Listo? O con un 270, no importa. Y desde ese punto vas a medir el ángulo hasta donde está el vector resultante. Ya acá tengo. ¿Sí se pudo? Profe, a 60 grados. Ah, bueno, a usted le da 60, a otro le da. Profe, Dime. a mí me dio 50,9. No, 50,9 no puede ser. Profe, me estás dando 59. Ah, una cosa es A mí 59 y también otra eso, cosa. 59. Listo. A mí me Entonces, dio 62 también. ajá. Los valores pueden variar de acuerdo a los resultados que nosotros tengamos, ¿no? Como les digo, así como la magnitud tiene un tamaño diferente para cada uno de nosotros porque hay condiciones que varían en el dibujo, pues en este caso va a ser igual. Pero de pronto el único dato que me preocupa es uno que me dijeron de 69. Ese sí me preocuparía porque está muy grande. Que esté entre 59 y 65, bueno, de pronto no hay problema, pero ya 69 habría que revisar si los ángulos estuvieron bien tomados, los de la parte inferior y los de los vectores, ¿ya? Pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué hice después? ¿Qué es algo que ustedes tienen que hacer? Bueno, coloqué mi vector R, ¿cierto? Que era A más B. La magnitud 8,5 centímetros, pero a mí no me sirve esto en centímetros, sino en newtons. Entonces yo tengo que pasar ahora estos centímetros a newtons. ¿Cómo lo hago? Con la regla de 3 que hicimos al comienzo. 2 newtons es igual a 1 centímetro, entonces 8,5 centímetros, ¿cuántos newtons son? Regla de 3, 8,5 por 2 sobre 1, y eso me dio a mí 17 newtons. ¿Ya? Y la dirección sí siguen siendo para mi caso los 62 grados medidos desde el oeste hacia el norte. Entonces, finalmente el vector resultante R va a ser 17 newtons en dirección 62 grados oeste-norte. Entonces, ustedes también deben de colocarme aquí, teniendo en cuenta estos valores que les dieron a ustedes, que uno les dio 8,4, 8,3, 8,6, 8,7, ¿cierto? Y hacer la conversión con la regla de 3 que habíamos definido, ¿ya? Entonces, 2 centímetros, 2 newtons equivalen a 1 centímetro, el valor que les dio a ustedes, cuántos newtons son, y hacemos la conversión como tal, ¿listo? El ángulo no hay que convertirlo, el ángulo sí es el ángulo que ustedes midieron y se coloca en la dirección oeste-norte. En mi caso final, como les decía, entonces vamos a tener 17 newtons en dirección 62 grados oeste-norte. Bueno, un momentico para que hagan eso. ¿Por qué no dejarlo en centímetros? Porque nuestro ejercicio no partió de centímetros, partió de newtons, entonces hay que hacer ese cambio. Bueno, 2 minuticos para que hagan esos cálculos. Profe, Dime. a mí me dio 60 grados, solo iría norte, ¿verdad? No, siempre tú los 60 grados los mediste desde el oeste hacia el norte, entonces tienes que colocar 60 grados oeste-norte. Ah, ok. Profe, a medio 17.6 newtons. Ajá, sí, por lo que tenemos esa diferencia en el valor como tal de la medida del vector. Creo que a mí también me dio lo mismo que Rubén. Sí, no hay problema, tranquilos que estamos depurando. Conforme ustedes van a ir cogiendo más, dime. Profe, quería preguntarle,
en el resultado final donde usted le dio 17 newtons, puede que dé, digamos, 17,1,2. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ese valor va a depender de cuánto mediste con la regla. Y ustedes, algunos midieron 8,3, otros midieron 8,9, entonces también este valor va a variar. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Dime. ¿Todo este procedimiento que usted puso también se pone ahí en la la hoja? hojita? ¿O Sí, solo claro, claro que sí. Tienes que colocar todo este procedimiento. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bueno, démosles unos minutitos. Pregunta, profe, si a mí también me dio 8,5, el resultado no cambia, ¿cierto? Sí, no cambia. ¿Sí lo cambia? No, no cambia. Vale, gracias. De nada. Bueno, un minutico más y continúo. Bueno, démosles otro minutico y seguimos con el otro. Profe, una pregunta. Dime, dime. La dirección siempre para tomar con el transportador siempre debe ser oeste-norte. No, depende del ejercicio. Si yo en el ejercicio, tú podrías tomarla desde el norte hacia el oeste. Dime cuánto te da desde el norte hacia el oeste. A ver, y yo te digo si está bien. Me da 122. No, 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 no. Toma, el norte sería 0. Y desde ese No. 0, cuéntalo hacia el oeste. Profe, ¿no haría 90 grados? No, 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 nunca. No, no puede. Serían 30. ¿O lo estoy? A ver, vamos a ver. Aquí lo podremos ver. Miren, si lo hago desde este lado, Sí, entonces sí. serían 10, 20 y sí, como 27. Vale, profe. Bueno, entonces no sé si ya todos acabaron, muchachos, para que continuemos. Profe, ¿te puedes devolver a la diapositiva que estabas antes? ¿Donde ¿Esta? estaba lo de la magnitud? Ajá, ahí, ¿cierto? Sí, gracias.
Bueno, yo creo que va siendo momento de que continuemos para que nos alcance. Miren que en un solo ejercicio casi nos demoramos 1 hora y vamos a hacer otro, pero este otro es un poco más sencillo, ¿verdad? Bueno, muchachos, ¿puedo continuar con el siguiente ejercicio? Yo creo que el silencio abrumador es consecuencia de un sí. Bueno, Sí, profe. vamos a pasar ahora, ya vimos el método del paralelogramo, ahora vamos a ver el método cola-cabeza o método del polígono. ¿Listo? Este es otro de los métodos que se utiliza en el desarrollo de los procesos biomecánicos. Tanto el método del paralelogramo como el método cola-cabeza o método del polígono es un método que utiliza el profe Carlos para obtener los resultantes como tal de nuestros vectores. Entonces aquí tenemos A más B más C. Bueno, ahorita les voy a explicar. Entonces dice, una persona realiza los siguientes desplazamientos, uno a continuación del otro. Miren que a diferencia del método cola-cabeza, aquí los vectores no parten desde el mismo punto. De hecho, para poder aplicar el método cola-cabeza o del polígono, los vectores tienen que ser, termina uno, comienza el otro, termina uno, comienza el otro. Esa es la secuencia para que yo pueda hacer el método del polígono, ¿listo? O el método de cola-cabeza. Diferente al método del paralelogramo, que nosotros sabemos que los dos comienzan en el mismo punto. Entonces, miren lo que dice aquí. Los vectores son estos. A, 20 kilómetros en dirección 30 grados este-norte. B, 30 kilómetros en dirección 30 grados este-sur. C, 40 kilómetros en dirección hacia el sur. Aquí no es que siempre sea 30, ¿no? Aquí puede variar, sino que no sé por qué no lo varié y puse los mismos de acá arriba. ¿Listo? Nos piden que determinemos el vector resultante A más B más C. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ver la parte de la escala, porque nosotros no vamos a poder representar en nuestra hoja 20 kilómetros, ¿no? O sea, eso sería cuasi imposible. O sea, es imposible que usted dibuje un vector de 20 kilómetros en una hoja. Que tendría que tener una hoja de aquí a Tiendamó. Vamos a hacer un boceto del problema. ¿Para qué? Para solucionar el problema que teníamos de que lo dibujamos en el lugar incorrecto y eso no nos permitió y nos tocó borrar lo que habíamos hecho. Vamos a posteriormente dibujar y vamos a generar nuestro vector resultante. Entonces, casi que la secuencia es la misma que nosotros hicimos para el caso de los vectores anteriores. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, genios? No. Bueno. Entonces, comencemos con lo primero. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener, ¿cierto? Es lo siguiente. Vamos a hacer la escala. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasó con la escala. Bueno, ¿qué dice esa escala? Vector A, ¿cierto? 20 en esta dirección, vector B 30 y vector C 40. Entonces, la escala la vamos a tomar con el vector más grande de todos. En este caso, voy a coger el vector de 40. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir? Que para mi hoja, ese vector de 40 debe ser de 8 centímetros. Ahora ustedes dirán, ¿cierto? Ustedes dirán, profe, pero en este caso, ¿sí? Estos 40 kilómetros, ¿cómo ustedes saben que es 8 centímetros? No, fue algo que yo dije, así lo quiero y así va a ser. Ustedes pueden poner 7, sí. Pueden poner 6, también. Pueden poner 5, también. Pueden poner 10, también. ¿Cierto? Sino que mi experiencia me dice que este valor de 40 equivalente a 8, pues me va a dar una buena proporción en el dibujo. ¿Listo? Esto lo define uno, que es el que hace el dibujo. No existe una regla. La única regla que yo les puedo decir es que tomen el vector más grande
y a ese asignenle un tamaño que sea mesurado para poderlo dibujar en la hoja. Entonces, si 40 kilómetros son 8 centímetros, entonces 30 kilómetros, ¿cuántos centímetros son? Eso me dio como resultado 6. ¿Listo? Después de eso, hice el otro vector. 40 kilómetros son 8 centímetros. 20 kilómetros, ¿cuántos centímetros son? Entonces me dio 4. Entonces, ahora sí, ya que tengo vector A, que son 4 centímetros, vector B, que son 6 centímetros, y vector C, que son 8 centímetros en las direcciones correspondientes. ¿Ya? Recuerden, la escala la define uno. No es que existe una regla para definir la escala. Lo único que yo les voy a poder decir como orientación es que el vector más grande sea su vector de referencia y a ese ustedes le dan un valor y con eso ustedes construyen sus reglas de 3, como lo hice yo en ese procedimiento. No sé si tengan dudas hasta ese caso. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Bueno, entonces continúo. Bueno. Carmen y algunos compañeros dijeron es que se nos salió de la hoja. Entonces, para uno evitarse eso, hace un boceto, ¿cierto? Como a mano alzada para ver más o menos cuál sería la representación. Entonces, ¿qué pasa? Dibujo. Aquí estarían los 30 grados y mi vector A, que va en dirección desde el este hacia el norte. Coloco otro eje aquí y mido los 30 grados ahora desde el este hacia el sur. Dibujo, este es un poquito más grande, ¿cierto? Y finalmente hago mi otro vector que va hacia el sur solamente. Entonces, ya sabemos que no podemos, si esta es nuestra hoja, la voy a dibujar acá. Yo no podría dibujar acá mi primer vector porque no me alcanzaría el espacio. Subiría, ¿cierto? Después bajaría y después me quedaría faltando. Como este vector necesita de espacio, miren que él necesita de espacio hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí o no? Entonces yo lo dibujaría en este extremo de acá. Entonces él sube, ¿cierto? Después baja y después vuelve y baja, ¿cierto? Entonces yo lo dibujaría de esa forma. El boceto sirve para eso, para conocer dónde yo puedo ubicar mi vector, ¿listo? Eso le soluciona un poco el problema de que en algún momento se salga la información de la hoja con la que ustedes están trabajando. ¿Alguna duda en ese caso? Profe, ahí se hace realidad lo que usted dice que es cola, ¿no? Donde termina un vector, continúa el otro, Sí, ¿cierto? por eso se llama cola cabeza el método. No como el otro, era el paralelogramo que uníamos vectores iguales, ¿no? ¿Alguna duda adicional, muchachos? Bueno. Entonces, comenzamos con el primer vector y mis gordas manos. Entonces, primer vector. ¿Sí? Miren esto que pasó. Se borró eso. Se hunde una cosa que tiene el lápiz y hace eso. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tomo el primero y así como lo hicimos con el vector, con el caso del paralelogramo, ubicamos el primer vector. El primer vector, si no me estoy mal, son, no, tengo que volverlo a ver porque no lo vi, son 4 centímetros, serían 4 centímetros en dirección 30 grados este-norte, ¿listo? Y ese sería nuestro vector A. Entonces, miren, acá está el norte, oeste, sur, y acá está el este, que no se alcanza a ver porque la luz del flash nos impide ver. Entonces, quedaron así. Listo.
y mido los 30 grados. Entonces, 10, 20 y 30. ¿Listo? Y esa lineecita de los 30 grados, desde el este hacia el norte, es la que me va a servir a mí para poder dibujar, en este caso, ¿cierto? Mi vector, ¿ya? Como ustedes saben, el procedimiento se repite. Ya ubicamos el ángulo, ¿cierto? Ya ubicamos el ángulo. Ahora debemos de dibujar la magnitud con la regla. Entonces, lo que hice fue dibujar esa magnitud. Coloqué la regla, no tomé la foto de la regla, qué pena. Y dibujé mi vector teniendo en cuenta este parámetro y le di el tamaño de 4. ¿Listo? Entonces todos procedan a hacer ese dibujo. Profe, una pregunta. ¿El dibujo se va a ir hacia el lado o hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo así? Pues para uno saber cómo lo ubica. ¿Ubicas? Ajá. Carmencita, pero lo acabamos de ver acá. Es que el profe estaba copiando lo otro. Mira, dice aquí el boceto. Entonces mira que él se va hacia la derecha y hacia abajo, ¿listo? Para que lo ubiques en la hoja, hacia la izquierda, hacia arriba, para que te dé el espacio, ¿listo? ¿Me entendiste, Carmen? Listo, profe, sí, señor, ya. Okay. Entonces, ángulo, ¿cierto? El ángulo que nosotros teníamos y el primer vectorcito que nosotros hacemos de 4 centímetros. Como decía una de las compañeras, el método se llama cola-cabeza. Entonces lo que voy a proceder acá es a trazar otro plano cartesiano de referencia. Para a la cabeza de este vector A, colocar la cola del vector B, ¿cierto? Entonces demos un momento y miramos. Bueno, entonces, como les decía, colocamos este plano acá, ¿cierto? Y ahora me dice que el otro vector, que no recuerdo cuánto es, 6, ¿cierto? Son el vector B es igual a 6 centímetros en dirección, ¿cuánto? 30 grados desde el este hacia el norte. Entonces coloquemos los ejes acá, miren. Este sería sur, oeste, acá arriba estaría el norte, y aquí estaría el este. ¿Listo? Entonces me diría, en este caso, desde el este, me diría los 30 grados. Entonces, 10, 20 y 30. ¿Listo? Pues aquí tendríamos los 30 grados medidos desde el este hacia el norte. ¿Listo? Miren que yo tomé como referencia este punto de acá. ¿Sí lo ven? Tomé como referencia este punto. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es tomar aquí donde está la cabeza del vector y voy a dibujar mi otro vector. Bueno, con este ángulo de acá. Y pues los 6 centímetros que necesitamos. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Espero un momento o continúo. Profe, ¿me puedes volver a explicar qué pena? Ok, no, aquí no es de penas. Dame un segundo, borro por acá. Dame un segundo. Copia. Borramos esto. Un segundo, venga.
Bien, entonces, ¿qué era lo que teníamos acá? El vector B nos dice que son 6 centímetros en dirección ¿qué? 30 grados desde el este hacia el norte. Entonces, lo primero que yo hice acá fue colocar, ¿cierto? Un planito cartesiano. ¿Sí? Coloqué un plano cartesiano, ¿sí? Para ubicar el vector. Entonces, mira, este coincide con el eje del este, mira, ¿sí? El eje X coincide con el eje del este y por este lado con el eje del oeste, hacia arriba con el eje del norte y hacia abajo con el eje del sur. Dime. Profe, ¿no sería de este a sur? Eso, este sur, sí. Yo siempre me confundo con eso. Gracias. Entonces, serían 30 grados desde el este hacia el sur, ¿ya? Entonces, vas a tomar aquí esto como si fuera tu cero y entonces vas a decir 10, 20 y 30. Entonces, acá están los 30 grados desde el este hacia el sur, ¿ya? ¿Qué van a hacer después? Van a tomar aquí el punto de inicial y miden cuántos centímetros, medían con la regla los 6 centímetros que pasan por este valor. ¿Listo? Y eso es el siguiente paso que voy a hacer. No sé si ahí ya te quedó claro el procedimiento. Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, coloco mi regla y con este puntito que era el que me ayudó a trazar el ángulo, pues uno de esos dos puntos o coloco mi regla sobre esos dos puntos y trazo un vector de 6 centímetros. ¿Listo? Para completar lo que es el vector B, que decimos que es igual a 6 centímetros en dirección, ¿cuántos grados será? 30 grados este sur. ¿Listo? Posteriormente voy a tener que hacer lo mismo. Como se llama método con la cabeza, entonces aquí voy a dibujar el siguiente vector. A la cabeza de este vector voy a tener que dibujar el siguiente. Entonces trazo un plano cartesiano, ¿cierto? Donde tenemos sur, norte, este y oeste. ¿Ya? Y el último vector que se llama C, que son 8 centímetros en dirección sur, ¿cierto? Entonces ese vector hacia dónde debería de ir, hacia abajo, ¿cierto? Es sobre el eje del sur. ¿Por qué sobre el eje del sur? Porque aquí no hablan de que haya ningún grado de inclinación como tal. Entonces pasemos a la siguiente. Tomé mi sistema, como les decía a ustedes, sur, norte, este y oeste, y entonces dibujo sobre el eje del sur mi vector. Bueno, háganlo ustedes y me dicen si hay alguna duda. No, profe, a mí me toca borrar porque no me alcanza. Ah, vio, se le dijo, se le advirtió. Pero pues es que se me acabó la hoja, profe. Se le advirtió que lo hiciera arriba izquierda. No tengo. ¿Compró una sola hoja, genio? Yo compré todo el blog. Se me dañó la otra, profe. Yo compré todo el blog porque esas hojas eran como a 500 pesos y el blog costaba como 2000. Bueno, entonces vaya haciendo la verdad. Profe, una pregunta. ¿Toca hacer otro vector, cierto? ¿O ahí ya dejamos, ya acabamos de dibujar? Mi pequeña Naisha, ya vamos a hacer la última parte. Esté tranquila, porque se desespera. ¿Y es más abajo? Es que me quedan... No, recuerden que cuántos vectores teníamos. 3, y ahí ya están los 3. ¿Listo? Bueno. No os preocupéis. Bueno, entonces viene la última parte. ¿Cuál es esa última parte? Es que nosotros vamos a... Ah, bueno.
No, voy explicando, tranquila, voy explicando. Ah, bueno, sí, esperemos a la compañera para que ella pueda retomar. ¿Listo? Voy a hacer un recorderis de lo que hicimos, ¿listo? Teníamos un método que se llama cola-cabeza, 3 vectores, uno de 20 kilómetros, otro de 30 y otro de 40 en unas direcciones correspondientes. Sabemos que como esa escala está en kilómetros, pues nosotros no podemos hacer esos dibujos en kilómetros porque no nos alcanza el espacio. Entonces lo que hicimos fue una escala. Para esa escala tomamos como referencia el valor más grande, era el de 40 kilómetros, y a mí me dio el porque sí, decir que 40 kilómetros eran 8 centímetros, y con eso lo que hice fue construir mi escala. Entonces cada uno de los vectores, haciendo uso de la regla de 3, los escalé a ese valor, es decir, decía 40 kilómetros son 8 centímetros, entonces 40 kilómetros, ¿cuántos centímetros son? Y me dio 6. Y para el caso de 20 apliqué la misma escala, no podemos cambiar la escala, tiene que ser la misma que definimos desde el comienzo. ¿Ya? Y aquí, pues tenemos los vectores que me dieron como resultante. Hice Profe, inicialmente, dime. o sea, todos debemos usar esa escala que usted dio en en Bueno, estos vectores. podría ser que ustedes la quieran cambiar, no hay problema. Lo que digo es que, por ejemplo, usted no puede decir aquí que 40 kilómetros sean 8 centímetros y acá diga que 40 kilómetros son 5 centímetros. No, siempre debe utilizar lo mismo que definió al inicio. Pero podría decir usted, en este caso, que 40 son 5 centímetros y usted la podría colocar aquí, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo. Eso es bueno que vamos despejando dudas. En el caso del boceto, ¿sí? En el caso del boceto yo hice como una representación así como a mano alzada rápida del vector para saber él cómo se iba a ubicar en la hoja. Entonces me di cuenta que él necesitaba espacio hacia la derecha y hacia abajo. Entonces ubiqué el vector en mi hoja de una forma que me permita hacer el dibujo. Entonces lo ubiqué arriba, ¿cierto? Izquierda para que me dé bastante espacio. ¿Ya? El boceto les permite que no les toque borrar. Después de eso comencé a ubicar los vectores. Mi primer vector decía 30 grados este-norte, entonces coloqué mi transportador en un sistema coordenado y dibujamos y miré el ángulo que era de 30 y entonces teníamos este vector resultante acá. ¿Listo? Dibujé mi vector, en este caso de 4 centímetros, ¿cierto? Teniendo en cuenta la dirección, y como el vector se llama cola cabeza, dibujé un plano para a la cabeza de este vector colocar la cola del vector. Hice lo mismo, ¿cierto? Plano, ejes coordenados, ubiqué las direcciones norte, sur, oeste y este, y sabemos que este vector es 30 grados en dirección este-sur, entonces desde el este hacia el sur medí mis 30 grados. Ay, caramba, lo pegué. Bueno, dibujé el vector con un tamaño de 6 centímetros, como se muestra aquí. Miren. Aquí tengo el tamaño de 6 centímetros. Terminado en la cabeza de ese vector, pues voy a volver a dibujar, ¿cierto? Mis planos o mis ejes coordenados, norte, sur, oeste y este. Y el último vector dice que son 8 centímetros hacia el sur. Como no tenemos ángulo, entonces quiere decir que él va sobre el eje. Y eso fue lo que dibujé acá. ¿Listo? Ahora me decía Naisha si habría más vectores. Pues sí, existe un último vector que se llama el vector resultante. El vector resultante va desde el punto inicial, ¿sí? Va desde este punto inicial hasta el punto final. Entonces, mire lo que sucede. Dibujo un vector desde el punto inicial hasta el punto final y este es mi vector resultante A más B más C. ¿Listo? Entonces, todos dibujen ese vector resultante. Como ustedes saben, un vector tiene magnitud,
la dirección y tiene un sentido. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a calcular cada uno de estos parámetros en este dibujo. La magnitud, pues, la mido con la regla, y la dirección y el sentido, pues, nos lo va a dar el transportador. Entonces, lo primero que hice fue calcular, espérense, ya, aquí no les mostré, pero porfa, midan con la regla el tamaño de esta línea, por favor, como primer paso, la miden, en mi caso la magnitud, en mi caso, me dio 12,7 centímetros. No sé ustedes cuánto les dará, a ver, hagan esa medida y me van reportando. Profe, a mí me da 12,4. A mí Sí, está 11,5, profe. Uy, 11,5, grave. A mí se me hace que te faltó tamaño del vector C. Revise que sí te 8 centímetros. Okay. Profe, a mí también me dio 12,5. Sí, Profe, a no, mí me dio 13,4. A mí 12,5. Profe, a mí me da 13,4 igual hay error. 12,7. Está bien. Ese 13,5 fue que me dijo alguien por ahí. ¿Alguien me dijo algo con 13? 12,5. 13,4. Los que les dio 13, hay algo mal en el dibujo. No puede haber tanta diferencia. Revisen que hayan medido bien los tamaños de los vectores y los ángulos. Entonces, revisen que el primero tenga 30 grados desde el este hacia el norte y sea de 4 centímetros. El segundo sea 30 grados desde el este hacia el sur de 6 centímetros. Y que el vector C, que es el último vector, tenga 8 centímetros hacia el sur, porque no puede dar tanta diferencia. Profe, 12,5 está bien. Sí, 12,5 está dentro del rango. Profe, 12,3. También podría estar dentro del rango, pero creo que te faltó medirle algún vector, algún pedacito, ¿no? Lo pusiste por ahí, no en el valor como 4 o 6, sino que pudo haber dado 3,8 y el otro 5,9, pero lo puedes revisar. El único que me preocupa es el de 13. Profe, qué pena, ¿me puede explicar cómo sacar la magnitud? Qué pena. Mira, es sencillo. Coloca tu regla desde el origen hasta acá y mides el tamaño de la línea, nada más. Profe, pero es que cuando se miden los 30 grados, a mí no me dan los 4 centímetros exactos. Pero le tiene que dar, mija, porque lo está dibujando. O sea, no quiere decir que en el puntico tú tienes que llevar la regla hasta el punto, no, el puntico de los 30 grados te sirves como referencia y tú ya con las reglas te mides los 4 centímetros. Claro, porque si tú te das cuenta, mira que yo acá tengo mi puntico de los 30 grados acá, pero yo no llevé la línea desde este punto hasta acá, ¿no? O sea, yo dibujé mis 4 centímetros con la regla. Esta lineecita lo único que me sirve es de referencia para el ángulo. Bueno, ¿alguien más que tenga algún valor así como descabellado? Que me diga. A ver de pronto si se puede corregir. Bueno, continuemos entonces. Posterior a eso deben de medir el ángulo. Entonces miren que para la medición del ángulo yo coloqué el transportador, acá está el eje del sur, acá está el eje del este, ¿cierto? Acá está el norte y acá está el oeste. ¿Listo? Y entonces miren lo que sucede. Yo lo voy a medir, ahí me quedó como torcido un poquito, sí, torcido. Voy a medirlo. Entonces, digamos que aquí serían 10 de 0, ¿cierto? Por aquí serían 10, por acá serían 20,
por acá serían 30, por acá serían 40, ¿sí? Entonces me está dando como 46, podrían ser, a ver, 46, lo reviso otra vez, espérense, lo hago aquí en mi propio, con el transportador, denme un segundo, porque no lo ubiqué bien en el dibujo. Ajá, me da en este caso 43 grados desde el este hacia el sur, o, porque podrían darlo de otra forma, serían 10, 20, 30, 40, 46 grados, 47 grados desde el sur hacia el este. Cualquiera de estas dos medidas es correcta. Si usted lo mide desde el este hacia el sur o desde el sur hacia el este. Entonces, midan ese ángulo, por favor, y me dicen qué valor tiene. Si más o menos se acerca a lo que yo... 7, profe. ¿Cuánto? Profe, ¿cómo? 7. 45 me dio a mi profe. Sí, está bien. Profe, ¿me puedes volver a explicar cómo se mide? Es que no entendí. Profe, ¿y 42? Sí, también está bien. Entonces, mira, para medir, tú ubica los ejes este, oeste, norte, sur. ¿Listo? Y entonces colocas el transportador que este eje te coincida, por ejemplo, con el 180. Y comienzas a medir el ángulo desde el este hacia el sur, hasta donde está la línea. Entonces vas viendo 10, 20, 30, 40 y las lineecitas que tengas acá. Entonces el transportador tú mides en la dirección que quieras. También podrías hacerlo desde el sur. Entonces dirías, si acá está el 270, entonces serían 10, 20, 30, 40 y lo que sobra en el lado de acá. Ya tenemos tanto la magnitud como el sentido. Profe, Dime. si me da 46 grados, ¿no hay problema? 46 grados, ¿qué? ¿Este sur o sur-este? 47, Este sur. Doña Loca. Bueno, habría un poquito de problema. Debe ser que algo quedó por ahí mal medido en los ángulos, pero pues digamos que por ahora que estamos aprendiendo no hay tanta dificultad. Ya la próxima semana que hagamos otros ejercicios, pues ya vamos depurando eso. Profe, yo ya arreglé el mío y me dio ahorita 45 grados. Eso está un poco más cercano, correcto. Bueno, ya tenemos eso, entonces miren lo que hice. Volví a hacer el mismo procedimiento que en el caso anterior. La magnitud me dio 12,7, pero yo la necesito en kilómetros. Entonces habíamos dicho que 40 kilómetros eran 8 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Los 17,2, ¿cuántos kilómetros son? Entonces hago una regla de 3, 17,2 por 40 sobre 8. Hacemos pues los procesos de simplificación y me dio 86 kilómetros. A ustedes también les puede variar ese resultado, pues dependiendo de lo que les dio el tamaño del vector, ¿no? Así como aquí hay 17,2, pues ustedes tendrían otros valores y podría variar ese 86. Profe, ¿ahí no sería 12,7? 12. Ole, ¿por qué será que ve? No, ya estaba dormido. Espérense, yo lo mido otra vez. Gracias. A ver, yo lo mido acá, porque no va a ser que ya está. Son 12,7, sí, correcto, Carmen. Entonces aquí eran 12,7 y si hacemos esta operación, a ver, esto nos da, ¿cuánto? 12,7 por 5. Ahí tengo un error, muchachos. 12,7 por 5 nos da, a ver, nos da 127 y la mitad de 127 serían 62,5, Carmen. Daría 62,5, creo. Ya lo hago en mi calculadora. Profe, ¿por qué por 5? Sí, es por la escala, mira. Cuando haces la regla de 3, yo simplifiqué octava de 8 una, octava de 40 5, para no hacerlo con calculadora. Vale. Pero pues tú puedes utilizar tu calculadora, no hay problema.
A 63,5 nos da, no 62 sino 63. ¿Listo? El resultado 86 estaba más, gracias también. Bueno. Entonces usted les debe dar un valor pues cercano a este, no el mismo, pero cercano sí. A mí me está dando 62.5. Sí, puede ser. No, no hay problema. Bueno. Uno puede tener un error, por lo general un error del 5% hacia arriba o hacia abajo. Entonces el 5% de esto es como un 1.4 kilómetros. ¿Listo? Profe, Dime. a mí me dio 64 kilómetros, ¿ves? 62 kilómetros. Sí, podría estar bien. Profe, a mí me dio 62,5. Ah, bueno, está bien. No, es que, como les digo, eso va a ir dependiendo cada vez que vamos afinando más el procedimiento. Por ahora, pues hay diferencias un poquito sustanciales, pero con el aprendizaje que vayan teniendo, pues va a ser un poco más claro. La dirección sí se deja la misma, ¿no? Sí, esta no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, al final aquí voy a tener, no este valor, sino que voy a tener 63,5 kilómetros en dirección 40, creo que eran 43, porque aquí no la medí bien tampoco, 43 grados sur-este. ¿Listo? Y ese sería el procedimiento del método con la cabeza. ¿Listo? Entonces, le toman una fotito a cada uno de esos ejercicios que hicieron y les voy a compartir un link para que lo puedan subir. Acá se los voy a colocar en el chat. No foto, Paula, no escaneado, porque pues escaneado te vas a demorar mucho. ¿Listo? Entonces ahí tienen ese link. Voy a parar la grabación. Yo voy a también a